Por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a Por Escrito. El día de hoy nos acompaña... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. Un servidor, Juan Carlos Padilla. Nuestra productora, Ina Rendón, nos va a hacer favor de decir las redes sociales. Sí, claro que sí. Síganos en Facebook, Diagonal Por Escrito MX, Twitter, @Por Escrito MX, Instagram, @Revista Por Escrito, Spotify Por Escrito, subimos los podcasts semanalmente. Y también recuerden escucharnos en Radio Anáhuac 1670 de AM y todos los miércoles a las 9 de la noche en Código Libre. El día de hoy tenemos una doble protesta. No nos acompaña Raúl y mi querida Cecilia. ¿Estás conmigo? Vamos a la marcha. Por supuesto, vamos. Pretextos literarios. Ya en estos pretextos literarios, mi querida Ceci, ¿por qué andamos tan revoltosos el día de hoy? Andamos revoltosos, mi querido Juan, porque pareciera que con esta cuestión de la pandemia, pareciera que con estos tiempos ya se nos olvidó que estamos viviendo tiempos muy violentos y se nos olvidó que vivimos en un tiempo sangriento, se nos olvidó que no queremos que exista ni una menos. Y el día de hoy, por eso, porque queremos ser solidarios, queremos ser conscientes, vamos a hablar de literatura y protesta. Es importante que digas solidarios porque ninguna protesta va a estar completa en realidad si no es integral y si no se unen todos por esa causa. En el caso del tema de la mujer en México, si los varones no estamos tampoco presentes, las cosas no pueden cambiar porque estas situaciones, estas circunstancias son siempre de dos y es bien importante que sea integral. Y bueno, pues nos ponemos a protestar porque sabemos que la literatura es, ya lo hemos dicho muchas veces, un acto de rebeldía. Y tenemos que seguir con esa dinámica. Y dentro de la literatura también tenemos mucha literatura de protesta incluso. Por ahí, bueno, ya haremos alusión a algunos otros. Quizá mi favorito pueda ser Henri Thoreau, con toda la inspiración que hace sobre Gandhi a partir de sus textos. Un norteamericano que defendió a México, por cierto. Además, es que fíjate que en toda esta cuestión de literatura, de los que se elevan en contra del status quo, de los que dicen esto por más que me lo vendan no está bien, que se eleva en contra de la frivolidad, de la fuerza despiadada, hay obras muy sorprendentes que no necesariamente tendrían que ser panfletarias. Hacer literatura de protesta requiere de dos cosas adicionales a la inspiración. Y una, que yo creo que es la más importante, es empatía. Y número dos, se requiere también profundidad de miras. Si tú no tienes empatía y si tú no puedes mirar profundo, mejor no escribas de protesta, porque entonces la cosa va a salir mal. Es muy curioso, ya hemos hablado de música en este programa, no hablamos de la trova, pero quizá la trova, que puede ser un género un poquito despreciado por el tipo de música, es en realidad la canción de protesta, es una manera de narrar y de hacer denuncia. Y creo que es muy importante que esto ocurra. Tenemos varias circunstancias a partir de las cuales se puede ir tejiendo una narrativa de protesta por el tipo de violencia. Por ejemplo, aquí en el guión nos compartía Ceci, la violencia según el tipo de daño que se causa, la violencia según el tipo de víctima a la que nos estamos refiriendo, la violencia según el ámbito donde ocurre. Y esto, bueno, pues por supuesto empapa a los diferentes países porque cada uno tiene sus propias problemáticas. Creo que las de México son muy marcadas. Las víctimas también han ido cambiando sus circunstancias y también el tipo de violencia que se ejerce, ¿no? Aquí en México creo que la otra gran protesta que desgraciadamente se está volviendo moda tiene mucho que ver con narcotráfico. Sí, bueno, y ahí creo que parte o sea, la literatura de protesta va justamente en contra de aquello que no es correcto, que no es éticamente posible, viable.
Me parece que hablar de narcotráfico no es hacer un panegírico del narcotráfico, sino al contrario, de todo lo que se ha hecho, de toda la violencia. Y sabes, creo que se le ha puesto mucha atención, desgraciadamente, a lo que no se le pone mucha atención es a protestar contra toda esa discriminación que se hace, sea porque hay un techo de cristal, sea porque el color de la piel no es de la tonalidad que le gusta a alguien, sea porque estás conmigo o estás contra mí, sea la razón que sea. La literatura de protesta requiere cierto grado de inteligencia en donde yo estoy poniendo el dedo en la llaga y entonces cuando pongo el dedo en la llaga sé que voy a molestar a alguien. Y generalmente al que voy a estar molestando es a alguien que ostenta un grado de autoridad. Por eso generalmente la literatura de protesta va en torno al Estado, en torno a la autoridad, en torno al gobierno, pero no necesariamente. Esto habla mucho de la desigualdad y de la percepción. Entonces, por eso es por lo que molesta, causa mucha comezón y a la gente no le gusta escuchar. Leer es un acto de rebeldía, lo vamos a seguir diciendo todas las veces que sea necesario decirlo, Así porque hay que es. seguir levantando esa voz, porque además leer te da conocimiento. Específicamente en el tema de discriminación religiosa, mientras no conozcamos otras religiones, no porque las profesemos, sino porque las conocemos, no vamos a dejar de ser violentos con aquel que piensa y cree cosas distintas a las nuestras. Siempre voy a hacer alusión a la literatura distópica. Esta situación en la que no te permiten leer es una manera de hacerte ignorante, que eso es algo que además en México ha sido muy duro porque no se ha trabajado el tema educativo, siempre es una bandera y siempre es una falacia. Porque a los gobernantes muchas veces no muchas veces, lo que les conviene es tener un pueblo dormido, y un pueblo dormido es un pueblo que no lee. Y en México, bueno, los números ya lo sabemos, son bastante bajos. Estos son actos de rebeldía y lo que me gusta de las distopías es que siempre hay alguien que puede darse cuenta que tiene que contagiar a otro para poder levantar la voz e irse contra el sistema. Quizá la diferencia es que en las distopías pues suele ser una persona o un pequeño grupo. En la literatura de protesta es una invitación con doble filo, no solo al Uh-huh. lector que lo lee, sino la invitación dentro de la misma narrativa para que más tomen partido y levanten su voz. Y fíjate lo importante de esto que tú estás diciendo, Juan, porque cuando nosotros estamos hablando de este tipo de literatura, tiene que tener un sustento que me lleve a convencerte, por lo menos a sacarte en primera instancia de tu lugar de confort, de ese lugar de seguridad, de ese lugar en donde todo lo conoces y ese es el status quo, ¿no? O sea, yo voy a discriminar al diferente porque cree en algo diferente a lo que yo creo, porque no tiene el color de piel, porque no piensa como yo, etcétera. Y entonces cuando tú en protesta invitas a alguien a ver el mundo desde tu punto de vista y luego a convencerlo y luego a provocarlo para que entre en acción, se requiere de un gran compromiso. Yo creo que hay, al menos identifico dos tipos de literatura muy recientes que están tomando auge en muy buen sentido. Por un lado, el tema de la no discriminación sexual, la apertura que hay respecto al tema en literatura y también la discriminación hacia personas con capacidades diferentes. Es literatura que empieza a cobrar auge, que nos confronta con una realidad diferente que muchas veces no habíamos querido ver. Pero bueno, vamos ahora a lo desconocido para ver las cosas que no conocemos sobre literatura de protesta y continuamos con nuestro programa. Continuamos. Autor desconocido. En esta sección de lo desconocido, vamos a hablar de un mexicano que nació en la Ciudad de México el 23 de noviembre de 1955. Él es un artista de performance, es escritor y dirige el colectivo transnacional de arte La Pocha Nostra. Estoy hablando nada más y nada menos que de Guillermo Gómez Peña. Es una pena que no sea más conocido porque La Pocha Nostra cuenta con más de 30 colaboradores distribuidos en diferentes países,
México, por supuesto, Estados Unidos, Inglaterra, España, Australia, en fin, ha sido un movimiento muy extendido a lo largo del mundo. Y sus proyectos abarcan desde performances individuales hasta instalaciones interactivas con comunidades de artistas e intelectuales que producen foto, video, ciberarte, radio, publicaciones, en fin, ¿no? La verdad es que es muy diverso. La Pocha Nostra se define a sí misma como una organización transdisciplinaria de arte y sus obras y proyectos han sido presentados nada más y nada menos que en el Tate Modern de Londres, en el Museo Guggenheim de Nueva York, en la Galería Corcoran de Washington, en la Casa de las Culturas del Mundo en Berlín, en el MACPA de Barcelona, en LACMA en Los Ángeles. Y es que Guillermo ha tenido el buen ojo de fijarse en asuntos interculturales a través de esta manera de darse a conocer, a través del performance, de la poesía multilingüe, que es algo muy interesante, del periodismo, en fin, del video y del arte en instalación. Su trabajo, y tiene también 8 libros publicados, han sido de gran apoyo para los debates de la diversidad cultural, de la identidad y de las relaciones entre Estados Unidos y México que han tenido sus grandes momentos brillantes y de gran oscuridad. Las 10 acciones psicomágicas contra la violencia que propone Guillermo Gómez Peña es que ha examinado el cuerpo humano como un lugar de espiritualidad radical. Entonces, en este existe memoria, pertenencia, activismo, furia estilizada y reinvención corporal. En esta performance, el artista explora tanto el legado del miedo al otro, qué importante, como la criminalización del cuerpo moreno, heredada del gobierno racial, del gobierno irracional, del gobierno que no entiende, del Estado que mutila todo lo que no es como yo, y la cultura emergente de la esperanza es la respuesta que él da, es la imaginación y la fe que se ha desarrollado en respuesta a un orden mundial que no nos gusta, contra el cual queremos levantar la voz y del cual ya queremos acabar. Conversaciones. Ya estamos en nuestras conversaciones, mi querida Ceci. ¿Cómo te gustaría comenzar la conversación de protesta del día de hoy? Conversaciones duras, Juan, porque podríamos empezar hablando de lo que sucedió en esta semana, se agitó al mundo más o igual que el COVID, hablando de George Floyd o hablando de Joanny aquí en México, hablando de ese ataúd que metió un gol. Podemos hablar de tantas cosas por las que tenemos ganas de protestar, por vidas de mujeres que ya no son 10, ya son 11 diarias, o podríamos hablar de vidas de jóvenes que tenían un anhelo y ya no lo van a poder cumplir, o podríamos hablar de una piel más oscura o menos oscura, más clara o menos clara. Podríamos hablar de tantas cosas de las que quisiéramos protestar. ¿A ti de qué te gustaría protestar? Uy, de qué me gustaría protestar de tantas cosas. Cada vez que uno ve algo así se indigna, eh, quizá por cierta sensibilidad con tema de secuestros en México, por la experiencia que tengo. Cada vez que se entera alguien de algún secuestrador que es eh, puesto en libertad sin ton ni son porque la política no funcionó, eso siempre me enerva mucho, ¿no? El tema de Floyd, el tema del racismo es súper fuerte, que esto siga pasando en México, que México de alguna manera se reconozca clasista pero no racista, aunque en realidad es las dos cosas, que no terminamos de entender cómo funciona. Yo le explico mucho a mis alumnos que, claro, quizá la única referencia que tenemos es cada uno de nosotros. Y mi pantone, mi tono de piel, me hace superior o inferior respecto a los pantones arriba o los pantones abajo. Y esto ha sido terrible porque es histórico, cuando en realidad no es más que una tonalidad de piel y no tiene absolutamente nada que ver con nada.
Creo que ha sido muy importante, esto lo comparto a lo largo de mi vida en mis lecturas, poder atreverme a leer literatura hecha por mujeres, literatura hecha por gente joven, literatura hecha por gente de otras religiones o de otros países. Creo que eso es bien importante y es la única manera que tenemos de entendernos como humanidad. Y fíjate, Juan, cómo efectivamente hablar del Pantone al que tú te referías me lleva a pensar en Martin Luther King, Dr. Martin Luther King, porque fue el primer hombre de raza negra que logró tener un grado de doctorado. Por eso nunca hay que despreciarle, nunca hay que menoscabarle ese Dr. Martin Luther King, ¿no? Y él, bueno, él fue un conocidísimo pastor, activista. Nada menos, el día de ayer volví a ver el video del discurso tan famoso de I Have a Dream, y yo veía todo el mall en Washington lleno de gente, desde el obelisco hasta el monumento a Lincoln, llenísimo de gente. Algo que Trump no logró. Algo que Trump quiso engañar a la gente y decir, es que el día de mi inauguración yo tuve muchísima gente. No es cierto, pero Martin Luther King sí que lo logró. Y lo más impresionante era ver que en su audiencia había una gran equidad, porque había personas de toda edad, de toda raza, de todo color, y lo seguían, y estaba de acuerdo la gente que estaba ahí con todo lo que él estaba diciendo. Y es que él tenía el sueño del que él hablaba, era un sueño de igualdad de oportunidades, de equidad, de felicidad, en donde todos pudiéramos trabajar con independencia de nuestra edad, de nuestro género, de nuestras creencias. En fin, creo que es muy fácil ahora acceder a los textos de King porque los podemos encontrar en la red muy fácilmente. Y hace tiempo estuvo una exposición en el Museo de Memoria y Tolerancia en donde hablaba justamente del Dr. King y de la discriminación que hacemos, racial sobre todo, y había la recreación de un salón de clases. Entonces, en el salón de clases, o sea, colored or not colored, y así te dividían. Y estabas en el mismo salón de clases, pero claro, no era lo mismo que lo mismo. O los lugares en el camión para ir a trabajar, también había separación. Aquí se sientan los que están de un color y aquí se sientan los que están del otro. Terrible ver cómo eso, habían pasado 100 años de que Lincoln había abolido la esclavitud y las cosas seguían igual. Y bueno, últimamente el mundo ha optado por recrudecer ese tipo de discursos radicales, de discursos de odio, y ante ellos hay que seguir protestando. Aquí es muy interesante todo lo que ocurre. No podemos negar, como dicen algunos historiadores, estoy pensando en Hobsbawm y estoy pensando ahorita en Steven Pinker, que efectivamente, a pesar de los pesares, estamos mejor que antes, pero no podemos dejar de levantar la voz cada vez que ocurre algo tan extraño y tan terrible como el caso Floyd, que me parece que viene muy a colación con lo que estás comentando ahorita. Porque sigue habiendo esta idea de supremacía, sigue habiendo que más bien yo creo que es como esa inseguridad que le da a los unos sobre los otros por envidias, cuando en realidad tendríamos que ser empáticos. Y así como comentas de Luther King y el I Have a Dream, estaba pensando un poquito ya más adelante, porque además esto se da en el contexto de los años 60, justo en temas Ujú. en tiempos de Kennedy. Un poquito más hacia adelante, en tu más íntima juventud, mi querida Ceci, Lech Mm. Walesa, los discursos de Lech Walesa y cómo se consigue la caída del muro de Berlín y poder someter Polonia después de la Segunda Guerra Mundial a una democracia. No sé si quieras compartirnos algo de él. Imagínate, mi querido Juan, efectivamente yo estaba en mis años universitarios, que es cuando tenemos como el prurito de la protesta y de la igualdad, somos más vehementes, tenemos más fuerza.
y yo soy hija del neoliberalismo, entonces en aquellos años creíamos en un mundo global, creíamos que este mundo global podría traernos mayores oportunidades. No solamente queríamos la libertad de tránsito de mercancías, la libertad comercial, sino queríamos la libertad de tránsito de las personas. Queríamos que nuestros pies fueran el pasaporte que nos pudieran llevar a cualquier lado. En ese sentido, Lech Walesa fue una gran figura, porque Lech Walesa, al ser el líder del sindicato de los astilleros en Polonia, pues él empezó un movimiento que se llamaba Solidaridad. Si tuviéramos oportunidad de leer el manifiesto de Solidaridad, nos daríamos cuenta de cómo se aproxima muchísimo también a las ideas de otro gran polaco que fue Juan Pablo II. Bueno, este binomio fue el que en última instancia, y voy a dar un brinco enorme hasta decir que gracias a este binomio se pudo caer el muro de Berlín, porque si no, el Papa le dijo claritito a Ronald Reagan, si tú no me ayudas, yo dejo el papado y me voy a luchar por mi patria. Y bueno, ya vimos en qué acabó, por fortuna, pero todo empieza por una protesta, por decir, no me trates como si fuera una máquina, porque soy un ser humano y merezco dignidad. Y de eso se trata, de reconocerle la dignidad al otro, que es, debería de ser básico, y es tan difícil para los seres humanos reconocernos dignidad. Los discursos y la literatura cambian la sociedad. Y aquí quisiera hacer alusión no solo ya a lo que comentabas de Lech Walesa, sino a un autor norteamericano que admiro mucho, que es Henry Thoreau, que escribió La desobediencia civil e inspiró ese texto a Gandhi para lograr los grandes cambios en la India. Hace alusión a cómo hacer una desobediencia pacífica. Desde luego, las instituciones requieren que la gente obedezca ciertas normas. Específicamente lo que ocurrió en Sudáfrica, que cuando era abogado Gandhi y estaba en Sudáfrica, es que pidió al gobierno inglés que las personas pues, se identificaran, tuvieran su carnet. Convenció Gandhi a la gente para que lo hicieran a cambio de ciertos derechos que cuando ya se habían identificado todos los sudafricanos, bueno, por lo menos los de esta población, pues los ingleses no cumplieron con su parte. Entonces para Gandhi fue muy simple. Sencillamente reunió a toda la gente en una gran fogata para quemar todas las identificaciones y de esa manera hacer desobediencia civil. Aquí en México hemos dicho muchas cosas sobre no pagar impuestos, sobre no atender algunas cuestiones políticas como manera de protesta. No se han logrado quizá cambios tan importantes, pero la literatura y los discursos como Martin Luther King, como Henry Thoreau, de verdad que mueven conciencias y mueven acciones, y eso es muy, muy importante. Y sin duda, Juan, yo en ese sentido, por eso siempre hablo de la potencia de las palabras y de que las palabras queden por escrito. Pienso, por ejemplo, en nuestras grandes mujeres que han hecho letra de protesta. Pienso, por ejemplo, en Nelly Campobello, que fue la primera con ese cuentotote que se llama Cartucho, en abordar el tema de la Revolución Mexicana y en atreverse y en hablar del papel preponderante de la mujer dentro de la Revolución Mexicana, que no se dedicó nada más a hacerle los frijoles y los hijos a los de la tropa, sino que agarraron fusil y tomaron parte directamente ideológica también dentro de la batalla. Y hablo de Elena Poniatowska, que Elena nos podrá gustar o no nos podrá gustar, pero esta fue una mujer que estuvo directamente relacionada con el movimiento de Tlatelolco y que se atrevió a denunciar y que se atrevió a decir qué era lo que estaba ahí. Y gracias a mucho de lo que ella escribió, tenemos esa memoria histórica y podemos saber que no es verdad que fue nada más una revueltita, sino que ahí hubo una matanza, que ahí ese octubre corrió sangre y que pasaron cosas terribles que fueron ordenadas desde la Torre de Marfil. Entonces, creo que sí es muy importante hablar de mujeres mexicanas, porque las mujeres mexicanas han sido muy valientes en términos de protesta. Me hiciste recordar una frase de Saint-Exupéry en una novela que se llama Tierra de Hombres. Precisamente lo que no se quede por escrito, pues no va a sobrevivir.
La única Ujú. manera que tenemos de recordar a estos grandes personajes, estas grandes protestas, y tomarlas y encauzarlas con las nuevas protestas, porque esto desgraciadamente no termina y no podemos dejar que termine. Es una lucha constante por los derechos, por la igualdad en todos los ámbitos religiosos, de género, entre países, cada uno también con sus particularidades, que decía más o menos así, en la muerte de cada hombre, y Exupéry hace referencia a los pilotos. No está Raúl por aquí, pero bueno, los pilotos que tenían que llevar paquetes con información muy importante, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, y que pues muchas veces por una falla en el avión o porque los veía algún enemigo y los derribaban, es pensar, bueno, es que cada cabeza es un mundo y yo quiero saber qué había en ese mundo que zozobró. Y todo Claro, aquello que no haya sido escrito va a morir con el hombre que no lo dijo. que por eso hay que dejarlo por escrito. Y fíjate que por último también quisiera hablar de otra mujer, una enorme ensayista, Siri Hostvedt. Ay, su apellido es así muy complicado porque ella es estadounidense de padres noruegos. Ella ganó el premio Princesa de Asturias este año, y justamente todo su trabajo como ensayista, pero también como novelista, habla de la postura femenina, de lo nuevo femenino que tiene que ser, cómo vemos las mujeres y cómo nos vemos nosotras como mujeres. Tiene un ensayo magnífico que se llama Mujeres admirando a otras mujeres. Y todo lo que ella escribe habla en términos de cómo vamos a hacer para romper el techo de cristal, pero para defendernos entre nosotras, porque somos muchas, y si nos cuidamos entre nosotras y si nos ayudamos entre nosotras, no lo habla ella desde un punto de vista, vamos a comernos a los hombres ni nada, sino porque eso sería protesta de odio, y no se trata de eso. Se trata de encontrar el lugar en el que nosotras estamos felices, en la que nosotros estamos contentas y en el que nosotras nos estamos protegiendo. Es muy importante esto que comentas. Desgraciadamente el programa se nos está terminando. Quizá nada más hacer una alusión a un nuevo concepto que se llama el enjambre. Esto en comunicación es esta protesta un poco falsa que existe en las redes sociales ahora, donde darle like a una bandera o a una fotografía parece que nos mueve socialmente hacia una forma de protesta, pero en realidad no ocurre nada. Es muy importante la acción de las personas para que las cosas cambien, y las acciones comienzan en cada uno de nosotros, y la primera acción para que todo esto ocurra es leyendo. Despedimos este Así es. programa, mi querida Ceci. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo quiero despedir diciendo ni una menos, agradeciendo a Inés Rendón, que me ayudó con el guión de este programa, y a Alex Guarín también, que me ayudaron a hacer este guión tan duro, porque aspiramos a mucho, aspiramos a que ni una menos. Ni una menos, nunca más. Agradecemos también a Valeria y a Inés por hacer posible este programa. Se despide un servidor, Juan Carlos Padilla. Seguimos en comunicación. Ultimátum. Entre mis huesos delirantes, arde. Arde dentro del aire hueco, horno invisible y puro. Arde como arde el tiempo, como camina el tiempo entre la muerte, con sus mismas pisadas y su aliento. Arde como la soledad que te devora. Arde en ti mismo, arde sin llama, soledad sin imagen, sed sin labios. Para acabar con todo, oh mundo seco, para acabar con todo. Fragmento de Acabar con todo de Octavio Paz.